Tema 10. Caída del socialismo real. ¿Qué es la caída del socialismo real? Pues esto refiere al colapso de los regímenes comunistas que se basaban en una economía centralizada, dirigida por el Estado, y en un sistema político del partido único, bajo la influencia de la Unión Soviética. Este proceso ocurrió principalmente entre finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. La crisis económica, el descontento social, las reformas políticas y la pérdida del control militar y político por parte de la Unión Soviética fueron factores claves que condujeron al colapso de este régimen en el mundo. Factores que propiciaron la caída del socialismo real. En primera instancia, tenemos la crisis económica. La economía centralizada soviética estaba basada en la planificación estatal y carecía de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios globales y fomentar la innovación. Este sistema rígido limitó la eficacia en la productividad y en la tecnología, lo que resultó en un estancamiento económico crónico. Al no promover la competencia ni la iniciativa privada, la economía se volvió ineficiente, incapaz de producir bienes de calidad ni de satisfacer las necesidades de toda la población. Carrera armamentista. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética invirtió gran parte de sus recursos en mantener una paridad militar contra Occidente, particularmente Estados Unidos. El desarrollo de armas nucleares, la construcción de ejércitos enormes y la investigación en tecnologías bélicas agotaron todos los recursos que podrían haber sido destinados a sectores como la agricultura, la industria civil o el bienestar social. Este gasto desmesurado exacerbó la crisis económica interna, ya que drenaba capital sin generar beneficios económicos tangibles. Reformas de Gorbachov. Las políticas de la perestroika, reestructuración económica, y el glasnost, apertura política, introducidas por Mikhail Gorbachov, tenían la intención de modernizar la economía y ofrecer mayor transparencia en el gobierno. Sin embargo, estas reformas más bien desestabilizaron el sistema en lugar de fortalecerlo. La perestroika debilitó las bases de la economía planificada sin crear un sistema de mercado eficiente, mientras que el glasnost permitió la crítica abierta al gobierno, lo que desencadenó demandas de cambios que el sistema político no pudo manejar ni controlar. Descontento social. A medida que las condiciones económicas empeoraban y las libertades políticas se ampliaban, el descontento entre la población creció rápidamente. La represión política ya no era tan efectiva para mantener el control y los ciudadanos comenzaron a exigir reformas más profundas. Movimientos nacionalistas. Las repúblicas soviéticas, como los países bálticos y las naciones del bloque oriental, aprovecharon esta desestabilización para reclamar mayor autonomía y eventualmente independencia. El control centralizado de Moscú comenzó a ser desafiado por estas regiones, lo que debilitó aún más la cohesión interna del país. Pérdida del control militar y político. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin del control soviético sobre Europa del Este. La incapacidad de la Unión Soviética para mantener su influencia en la región marcó el colapso de su poder geopolítico, y este debilitamiento aceleró la disolución del Pacto de Varsovia y finalmente la desaparición de la Unión Soviética en 1991, ya que el régimen comunista no pudo sostener su dominio militar ni político.
Contexto regional cuando cayó el muro de Berlín. En el contexto centroamericano, Costa Rica estaba rodeada de países en conflicto. Nicaragua, por ejemplo, vivía las tensiones de la post-revolución sandinista y las elecciones que eventualmente llevarían a la derrota del Frente Sandinista en el año de 1990. El conflicto armado en El Salvador aún no había terminado y Guatemala también estaba en los últimos años de su guerra civil. Además, el plan de Esquipulas para la paz en la región había dado sus frutos y estaba el proceso en marcha. Y Costa Rica, al no estar involucrada en estos conflictos, pues destacó como un país pacífico y se consolidó como un refugio para miles de personas desplazadas y migrantes de estos países. En resumen, en el momento de la caída del muro de Berlín, Costa Rica se encontraba en un proceso de recuperación económica de aquella crisis de los años 80, con una democracia estable y activa en la mediación de los conflictos centroamericanos. Cambios geopolíticos a raíz de la caída del socialismo real. Consecuencias de la caída del socialismo real. Desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética se fragmentó en 15 repúblicas independientes, y esto marcó el fin de la hegemonía y la conclusión de la Guerra Fría. Se alteró drásticamente el mapa geopolítico con nuevas naciones como Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia y otras repúblicas. Cada una de estas naciones enfrentó su propio proceso de transición hacia la independencia y a la creación de nuevas instituciones políticas y económicas. Expansión de la OTAN y la Unión Europea. Con la desaparición de la amenaza soviética, los países de Europa del Este, que anteriormente estaban bajo la influencia de Moscú, pues buscaron alinearse con Occidente. Muchas de estas naciones, como Polonia, Hungría o República Checa y Eslovaquia, se unieron tanto a la OTAN como a la Unión Europea y buscaron seguridad y estabilidad política. Esto también marcó una expansión de la influencia occidental hacia el este, lo que sería una fuerte tensión con Rusia en décadas posteriores, como las que estamos viviendo en estos momentos. Transición a economías de mercado. Los antiguos estados comunistas, incluida la misma Rusia y las repúblicas de Europa del Este, ¿verdad?, que abandonaron el sistema de planificación centralizado y comenzaron a adoptar economías de mercado capitalistas, en este proceso fue difícil y desigual. En muchos casos, la liberación económica y las reformas neoliberales condujeron a una profunda recesión económica en esos países, un aumento en el desempleo, la pobreza generalizada y la aparición de oligarquías económicas. Sin embargo, a lo largo del plazo, muchas de estas economías se integraron al sistema global, dando resultados positivos más adelante en su economía. Redefinición del poder ruso. Pues bien, con la desintegración de la Unión Soviética, Rusia perdió todo su poder de superpotencia y se enfrentó a una crisis económica en los años 90. Ya luego va a liderar Boris Yeltsin y Rusia luchó por definir su nuevo papel en el escenario mundial, aunque permitió una influencia de Europa del oeste en ella. Al haber perdido la influencia en Europa del Este y Asia Central, especialmente bajo el mando de Vladimir Putin, Rusia ha tratado de recuperar su poder regional y restablecer su poder económico. Esto ha generado un poco de tensiones y conflictos, ¿verdad?, con Occidente, como es el caso de Ucrania y Siria. Conflictos étnicos y nacionalistas. Bueno, en el caso de la desintegración de la Unión Soviética y uno de sus países, Yugoslavia, se desencadenó una serie de conflictos étnicos y nacionalistas. Por ejemplo, en los Balcanes, la guerra de Croacia, Bosnia y Kosovo llevaron a intervención militar de la OTAN. En el Cáucaso,
Hay conflictos como los de Chechenia y Nagorno, donde surgieron a raíz de las tensiones no resueltas entre etnias y estados. Nuevo orden mundial. Bueno, el fin del socialismo real transformó el mundo bipolar de la Guerra Fría en uno unipolar, donde Estados Unidos, como la única potencia dominante, iba a estar mandando en la política mundial. Esto cambió radicalmente la dinámica que había. Estados Unidos ejerció una influencia decisiva en los conflictos y procesos globales en los años 90 y la primera década de este siglo. Y la expansión del neoliberalismo económico y la intervención militar en Medio Oriente ha sido muy fuerte. En esta imagen se muestran las fechas de independencia y los países que se independizaron. Eso es un dato interesante para tener ahí a disposición. Con la caída del socialismo y la desintegración de la Unión Soviética, se marcó el fin de una era geopolítica y económica, la Guerra Fría, y dieron paso a un nuevo orden mundial basado en el predominio de las economías de mercado y la influencia política de Occidente. Sin embargo, este nuevo equilibrio también trajo consigo desafíos incluidos conflictos étnicos y nacionalistas.